Aquí estamos de regreso en el Pique de Palo a través de Tiva TV. La licenciada Zulma Rosario con nosotros. Licenciada, bienvenida. Gracias mil por tenernos aquí y por permitirnos dirigirnos al pueblo de Puerto Rico. La directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Bueno, licenciada, hasta antier habían unas personas que eran precandidatos, pero después de las primarias que se llevaron a cabo este pasado fin de semana, ya son candidatos, obviamente, ¿verdad? Tan pronto la Comisión Estatal de Elecciones lo certifique, el proceso de orientación a los mismos, ¿cómo va a ser? Porque falta todavía un grupo. Falta 3/4 partes de los candidatos. Ok. Porque muchos de ellos estaban todavía esperando a que culminara el proceso primarista y se determinara quién había recibido el favor del pueblo. Ahora en los próximos días debemos recibir de la Comisión Estatal de Elecciones sus certificaciones y a partir de ese momento se abren, de hecho ya están abiertas desde el día de hoy, los adiestramientos, quedan 7 u 8, así que, y no van a haber más. Así que yo le pido a los candidatos que se inscriban en la página de internet eticapr.com, porque después de esos 15 adiestramientos no vamos a dar más ninguno, porque esto le representa a la oficina mucho trabajo y nosotros tenemos pocos recursos humanos. Y nos vamos a mover a la isla a partir del mes de agosto. Vamos a dar en Gurabo, en Barceloneta, en Orocovis, en Mayagüez. Así que es importante que se inscriban ahora porque después del último adiestramiento, que es en octubre, no hay más ninguno. Y no hay excusas después. No hay excusa, no hay De excusa. hecho, y ustedes se están moviendo alrededor de la isla para llevar estos tipos de adiestramientos, porque normalmente la gente piensa que hay que venir acá a San Juan, a la Oficina de Ética, a tomarlos. Los primeros han sido acá, en la Oficina de Ética y en la Comisión Estatal de Elecciones, pero a partir de agosto ya nos empezamos a mover a la isla. Como les dije, en estos venues, ¿verdad?, que he mencionado, muchos de ellos son de mucha capacidad, porque los que teníamos acá en el área metropolitana no superaban los 150 espacios. Pero ya cuando nos movamos a la isla, pues son lugares donde hay más capacidad, porque sabemos que si solamente ha venido 1/4 parte de los 3,000 y pico de candidatos que tradicionalmente están en las elecciones, pues evidentemente teníamos que reservar espacios, grandes espacios, para poder asumir y absorber esa cantidad de candidatos que teníamos que esperar hasta que pasara el domingo 5 de junio y las primarias. ¿Por qué es importante tomar estos adiestramientos? Bueno, tienen mucha razón, ¿verdad?, estos adiestramientos, principalmente para que las personas, una vez aspiran a servirle al pueblo de Puerto Rico, sepan cuáles son las reglas de juego de servirle al pueblo de Puerto Rico. Hay reglas de juego, algunas personas conocen algunas reglas, pues, por ejemplo, de la empresa privada, pero no necesariamente todo el mundo conoce que en el ámbito gubernamental las reglas de juego son mucho más estrictas. Es importante que lo sepan a tiempo, por si acaso deciden que no quieren estar bajo ese tipo de limitaciones, y eso es perfectamente válido. De hecho, en el 2012 hubo personas que pensaron que querían ser servidores públicos y luego de que tomaron los adiestramientos y se dieron cuenta de que hay unas limitaciones, ¿verdad? Decidieron no hacerlo. No aspirar. Y a mí me parece magnífico. Yo creo que es un buen momento para que, si tú entiendes que tú no eres capaz de seguir esas reglas de juego, pues lo mejor que puedes hacer es retirarte. Mire, porque lamentablemente puede terminar violándolas. Si pudiéramos dar algunos ejemplos, ¿verdad?, de cosas que son permisibles en la empresa privada, pero que en el gobierno no. ¿Qué podríamos mencionar? Pues una que es bien común, irse a cenar, a jugar golf, a darse palos con las personas que en la empresa privada tú quieres atraer para que se conviertan en clientes tuyos. En el gobierno eso es absolutamente no. O sea, que si una persona aspira a tener un contrato o licitar en una subasta, tú no puedes bajo ningún concepto ni jugar golf, ni cenar con ellos, ni darte palos con ellos, porque ya ha habido casos donde eso ha ocurrido y la persona termina perdiendo su puesto. O sea, que eso es solamente un ejemplo para... Sí, eso es un ejemplo bastante común. Hay otros tipos de ejemplos, por ejemplo, los regalos. En la empresa privada, usted le pone un regalo a quien usted quiera, de la cuantía que usted le dé la gana, pero en el gobierno no. En el gobierno no es que no pueda recibir regalos, es que depende quién te ofrezca ese regalo. Y la cuantía. Y más que o sea, están los de valor nominal, naturalmente. Okay. Pues, qué sé yo, un vaso de café. Eso obviamente se considera nominal. Pero si te invitan a un restaurante de esos que venden alimentos gourmet
y que la cuenta puede ser una cuenta de 400 o 500 dólares con botellas de vino o de champán, ya obviamente tú sabes que esa persona no está siendo meramente buena gente contigo. Está tratando de enamorarte por alguna razón. Deje cambiarle la pregunta. Oye, qué interesante cambiarle la pregunta, porque por ejemplo, en la empresa privada, yo quiero invitar a alguien, tengo un yate, lo recibo, tengo un yate, quiero invitar a alguien, porque quiero hacer negocio con ese alguien y lo invito a dar una vuelta conmigo en el fin de semana y nos vamos de juerga, va a ser bien chévere. Perfectamente válido. Pero yo quiero tener un contrato con el gobierno, tengo ese mismo yate, y yo digo, déjame invitar al director, porque yo quiero tener esa relación con el director, porque es el que me va a aprobar a mí el contrato. ¿Eso se puede? Absolutamente no. Oigan. Absolutamente no, ahí no hay medias tintas, es no, NO no. Y de hecho, cuando recuerdo varias ¿verdad? Anécdotas, cuando le damos adiestramiento también a los nominados del gobernador, o sea, a los jefes de agencia, cuando hablábamos de esto, algunos de ellos no lo podían ni creer, ni en mi casa y no, ni en su casa. Porque, mire, esto va, ¿verdad?, a la espina de cómo es usted y cómo opera usted como servidor público. Y si usted permite que alguien de alguna forma, ahí está la apariencia de conflicto, a lo mejor el conflicto no se da, pero hay la apariencia de conflicto de que tú estás favoreciendo a uno sobre otro, ya estás entrando en problemas. Y una persona me dijo con actitud, ni en mi casa, dije, bueno, si yo fuera usted no lo invitaba tampoco a su casa, porque sabe una cosa, primero que usted tiene conciencia, debiera tenerla, y segundo, los vecinos los van a estar observando. Pues yo tengo muchas anécdotas, pero una de ellas era de una persona, director de una agencia, que estaba en un restaurante de esto de alto copete, y alguien lo vio, y en esos días había salido públicamente de que se iba a otorgar un contrato multimillonario en esa agencia. Y una persona lo vio, y lo vio reunido con uno de los que pretendían tener uno de esos contratos. Wow. Y sabe una cosa, me llamó, y yo pues llamé al jefe de ese jefe, que era el secretario de la Gobernación, y le dije, chequéate dónde está fulano de tal, porque he recibido esta llamada. Y cuando él lo validó, me dijo, Zulma, tú tienes razón, es verdad que tú tienes buena fuente. Y dije, bueno, yo soy como los periodistas, yo no revelo mi fuente. Y naturalmente al día siguiente ya la persona no iba, ya dejó de ser jefe de agencia. No, porque se presta. Y nadie estaba diciendo, tú estás en este momento llegando a algún tipo de acuerdo, pero ahí está la apariencia de conflicto de intereses. Y en el gobierno, tú tienes incluso que cuidar la apariencia, porque tú le tienes que estar dando al pueblo de Puerto Rico un mensaje de pulcritud en la forma en que tú manejas los dineros públicos. Y ahora quiero ir con usted con ese mensaje de pulcritud. ¿Hubo candidatos que salieron favorecidos que la Oficina de Ética Gubernamental los haya multado en algún momento? Sí, señor, eso es así. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Bueno, yo hice un esfuerzo a partir del mes de febrero con los presidentes de los dos partidos principales, tanto con el licenciado Pierluisi como con el doctor Bernier. De hecho, vinieron cada uno de ellos a mi oficina, donde yo les planteé mi preocupación de que en las papeletas, algunos de ellos en primaria, otros ya certificados como candidatos únicos en municipios y en legislatura, había personas que habían tenido multas y violaciones y por ende multas a la ley de ética gubernamental. Se los identifiqué uno a uno, incluso les dije, y esto fue lo que hicieron. Los casos eran final firmes e inapelables, o sea que no podían decir, no, pero tú no puedes anticipar un resultado. Así que en esas personas, algunos de ellos fueron favorecidos por el pueblo. Y el pueblo de Puerto Rico que tanto habla de que hay que limpiar la casa, de que no se puede permitir que venga gente que tenga, ¿verdad?, nébulas, y votaron por ellos. Y votaron por ellos. Ay, Dios mío. En algunos casos no superaron, pero en otros sí. Un caso, por ejemplo, que me dio una gran alegría, y lo digo públicamente, de que el pueblo no lo favoreció, fue el caso del exalcalde de Río Grande, César Méndez. Ese señor, si el pueblo de Puerto Rico supiera las barbaridades que hizo siendo alcalde, no habría forma de que esa persona estuviera en una papeleta. Pero cuando los partidos no hacen su trabajo y se arreguindan de cualquier leguleyismo y tecnicismos legales para que esa papeleta que le presentan al pueblo de Puerto Rico sea una papeleta limpia, bueno, pues esas cosas ocurren. Gracias a Dios terminó último, entre yo no sé cuántos candidatos en Río Grande. Pero vamos a refrescar la memoria. ¿Qué fue lo que hizo? César Méndez, lo de César Méndez fue algo, bueno, es icónico, es un caso icónico en la Oficina de Ética. Esta persona, cuando llena su informe financiero, dice que es un pelao, que su sueldo es su sueldo de alcalde, que en aquella época era de 30 y pico de mil pesos, que su esposa era estudiante,
que ellos vivían en una casa alquilada, que tenían un carro bien sencillo ya a punto de pagarlo, y cuando llega a la oficina una información y se hicieron las averiguaciones, la oficina entró a las cuentas bancarias y encontró que la supuesta esposa estudiante había obtenido 2 préstamos para adquirir 2 lujosas villas de 250,000 pesos cada una. Wow. Y le indicó a los bancos, eran 2 bancos separados, muy inteligentes, ¿verdad? De que ella era una persona que tenía ingresos, sus ingresos eran suficientes como para poder responder por un préstamo, un financiamiento de casas de $250,000, y peor aún, consiguió una casa de interés social de su propio municipio, el municipio donde su marido era el alcalde, y además recibía desempleo. O sea, es un caso, lo que dicen en inglés, un textbook case, una cosa horrenda. La oficina tenía y tuvo siempre toda la evidencia. Lamentablemente, cuando los casos que nacen de la ley de ética los tramita el Departamento de Justicia, División de Integridad Pública o el FEI con sus fiscales especiales, muchas veces los fiscales optan por llegar a acuerdos, porque se llaman un plea bargaining, y en este caso el plea bargain, muy inteligente de entonces alcalde, fue pues declararse culpable de delitos menos graves. Wow. Pero eran todos delitos graves. Lo que pasa es que en el plea bargaining consiguió eso. Tuvo que restituir dinero al erario público. Verdaderamente era un caso terrible. Y nosotros lo utilizamos como uno de los ejemplos de las cosas que se atreven a hacer los servidores públicos. ¿Y cómo es posible que con ese perfil que usted me ha planteado lo hayan podido certificar para aspirar a un puesto? Eso es lo que yo quisiera saber, porque la excusa que me dio el entonces presidente del Partido Nuevo Progresista era que él había cumplido con el reglamento. Porque como lo que él se declaró fue de delitos menos graves, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, es una violación a la ley de ética. Déjeme hacer la pausa. El regreso quiero hablar con usted porque ya tenemos definido quiénes van a ser los candidatos a la gobernación de los partidos políticos principales, ¿verdad? Y de los partidos minoritarios. Pero, por ejemplo, ayer Ricardo Rosselló, en una conferencia de prensa que hizo, dijo que iba a crear un comité de ética en el partido para firmar unos documentos contra la corrupción. Mire, en Puerto Rico mucha gente ha firmado muchos documentos y a la hora de la verdad, triste y lamentablemente, no se han validado los mismos. Pero a mí me gustaría una reacción de su parte sobre ese particular y otros temas que vamos a tocar aquí en el programa. Regresamos en breve.